Multimillonarias tardes tengan todos ustedes, multimillonarias tardes tengan todos ustedes, multimillonarias noches, multimillonarias noches tengan todos ustedes, multimillonarias mañanas tengan todos ustedes. El poder de la palabra. Estoy contenta, muy contenta con el balance, con lo que... Ay, gracias María. Con el balance que se ha hecho durante la semana y con lo que hemos hecho, que realmente ha sido súper poderoso, súper poderoso. Ok. Normalmente a esta hora yo no voy. No. Solo salí hoy por aquello de que es importante hacer un balance de la semana. Esta mañana estábamos, a ver, aquí activamos porque hay que activar. Ok. Entonces, vamos que vamos. Ok, vamos que vamos. Ustedes me están escuchando bien. Dexter, Multimillonarias Tardes, ¿cierto, corazón? Tú me estás escuchando bien. Ahí escuchas, ahí también. Ahí escuchas, ahí también. Bueno, para todos los de la familia Multimillonarias Tardes, estoy muy contenta, muy feliz y agradecida de la evaluación de esta mañana. Y por eso decidí salir a evaluar la semana. Ya hicimos evaluación en clase. Ahora es bueno salir a hacer una evaluación en la de la semana. Es bastante importante lo que nosotros aprendemos y cómo se están moviendo las energías. Las energías para todos nosotros, las energías realmente... Gracias, Dexter, caballero bello, caballero de la voz romántica. Vamos que vamos. Josefina, Multimillonarias Tardes. Gianni, Multimillonarias Tardes. A todos y cada uno de ustedes. Hacemos balance. Y hacemos un balance muy importante sobre lo que pasó dentro de la semana. Esta mañana al hacer la evaluación y la lectura con el péndulo, fueron muchas las sorpresas, bueno, ni tan sorpresas, que me encontré en todos nosotros, en el cambio y en la trascendencia de todo lo que sentíamos. Y fue muy bonito mover esas energías. Fue muy bonito mover esas energías porque uno de los resultados que quedó de mover las energías fue, mire, eso fue genial. Eso fue genial porque eso quiere decir que tenemos el poder que hay que tener. Ahora, nosotros hicimos unos cambios muy lindos y entre esos está el cambio de la conciencia, en donde yo desde el principio les decía, nuestros pensamientos son oro. Nuestros pensamientos son oro. Cuando estábamos en tercera dimensión, nosotros pensábamos, ay, nadie me quiere, todo el mundo me rechaza, yo no puedo. Y es una confusión así como dice Gabriel, embarazada la cabeza, enmarañada la cabeza, teniendo pensamientos de, ¿y cómo voy a hacer esto? Y esto es imposible para mí, y esto no se puede hacer, y esto, ay, no tengo el dinero, no lo puedo hacer, ay, y esto no lo puedo hacer. Y nos dimos cuenta que cuando nosotros estamos actuando eso, estamos actuando en tercera dimensión, en lo más denso de lo denso, y además de eso, estamos con pensamiento de pobre espíritu, de pobre pensamiento, de pobre en todo sentido. También nos dimos cuenta que entre nosotros ya no hay sacrificio y que eso es genial. Genial que nosotros hayamos superado esa esfinge,
esa esfinge, y que aprendamos a querer lo que nosotros hacemos sin pensar en un sacrificio. Por ejemplo, ay, es que me toca madrugar temprano, qué sacrificio. Temprano, temprano, María. ¿Cómo me voy a levantar antes de las 11? No jodas. Ahora es un deleite porque nosotros nos absorbemos el cóctel de la vida. Absorbemos realmente lo que es el cóctel de nuestras hormonas. Ay, María, ¿cómo me voy a perder esta novela? No, yo me quedo hasta medianoche mirándolo. No, a la cama con María. Recuerde que todos los links están aquí. No, no, no. Ahora nosotros, ya después de hacer nuestro cuaderno de gratitud, tenemos hasta empillamados los ojos a las 8, 8:30. Vamos, recargamos y al otro día somos seres completamente nuevos, amando lo que hacemos. Eso es grandioso. Y yo me acuerdo cuando empezamos la clase, porque es que ellos no han repetido, han hecho nivel 1, han hecho nivel 2, han hecho nivel 3, han hecho grupo de poder y van ahí en donde realmente saben y han desarrollado tanto poder que su materialización cada día es más consciente y lo mejor de todo es mucho más rápida. Y nos damos cuenta que hay señales por todo lado, por todo lado. Mire, por ejemplo, esta mañana hablaba con la esposa aquí de Pancracio y Pancracio ella quería, la esposa de Pancracio quería unos libros y unas cosas que quería adquirir. Cuando me llama y me dice, María, usted recomienda mucho la lectura y yo estoy mirando que eso que tú me estás diciendo, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el de E-Myth para los negocios, de Michael Gerber, lo que estabas diciendo de leer a Ana Dantas para aprender portugués, de María, lo que tú dices de las dos bárbaras de I could do anything if I only knew what it was. María, eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Hoy solamente tengo para hacerme las uñas, María. No me ponga a hacerme un gasto. Es que ahí es donde está la diferencia, mi amor. Mientras tú pienses que eso es un gasto, es porque tú no te valoras. Es porque tú no inviertes en ti. Y créame que cuando uno invierte, realmente las cosas fluyen. Mire, cuando yo estaba en tercera dimensión, yo decía, ay no, pues qué mierda. O sea, ¿para qué me voy a poner yo a invertir en un coach? ¿Para qué me voy a poner a invertir en un coach? No. Y ahora tengo 4 coaches. Tengo 3, uno de negocios, uno de vida, otro de energía y uno de idiomas. Y es una delicia saber que cada día nos va mucho mejor y que cuando yo honro lo que a ellos les invierto, miércoles, que las cosas de verdad, cambien. Cambia alrededor de nosotros. Dejamos nosotros esa rabia a todo momento. Nosotros pensamos que ahorrar dinero es lo que nos lleva ricos. El que ahorra simplemente se está amarrando a una tabla de salvación, muy diferente de aquel que sabe invertir. No lo ahorre debajo de la almohada, no lo ahorre debajo del colchón, a invertir. ¿Y en quién realmente es el proyecto de vida? Pues en uno. Aquí, mamita, papito, aquí, papito, en este puerquecito. En su puerquecito, dirás un cuerpecito así todo bello. Es ahí donde tiene que invertir. También vimos que es importante
Y aquí vuelvo y recomiendo la película Luca. Es importante ponerle a nuestro inconsciente una meta, como por ejemplo la Vespa. La Vespa, que es como un punto intermedio entre usted y la apertura a sus infinitas posibilidades. Porque inmediatamente usted alcanza la meta y nunca fije la meta por la plata. Nunca fije la meta por dinero. Mire, en Luca nos dimos cuenta que para ellos la meta era la Vespa. Hicieron todo lo que fue para la Vespa. Hicieron todo lo que fue, crearon hasta Vespas de madera. Y montaban y hacían y se iban de cabeza una y se iban de cabeza dos veces y se reían de todos y cada uno de sus juegos. ¿Qué quiere decir? Usted invierta en usted, dedíquese a su proyecto de vida, dedíquese a su negocio. Si se tiene que arrodillar a recoger un juguete, hágalo con diversión. Bótese con los niños al piso, levante las piernas, juegue como esa crianza, brinque como la crianza, como esos niños pequeños. En todo el proceso se lo disfruta. Cuando en la mente tenían su Vespa, se les presenta el concurso en donde se ganan el dinero para adquirir una forma de Vespa, que era como la cuota inicial de la Vespa, y cuando ellos tuvieron esa, para ellos fue la Vespa grande. Lo que no se habían dado cuenta era que la Vespa no era realmente su camino. Se le abrieron infinitas posibilidades, hicieron nuevas familias, hicieron nuevos amigos, hicieron relaciones de corazón a corazón. Se fueron a estudiar a ambientes que se supone que no es la de ellos. Así que a nosotros nos ha pasado lo mismo. La mayoría de ustedes entran con el poder de la palabra para empezar a aprender. Yo soy poderoso, yo no me dejo de nadie. No, ahí se han llevado y se han dado cuenta que realmente después de que pasamos esto, esto lo suelta, y el único eje soy yo. Y ahí aprendimos varias cositas. También aprendimos, y eso me encantó, que la mayoría de la familia cambió de identidad. ¿Qué es cambiar de identidad? Ay, yo soy tonto, yo soy bruto, yo no puedo. Ay, la gente me va a ver así, la gente me va a ver así, la otra me vio aquí. A todo el grupo le importa un soberano cerro lo que otros digan. Y por eso es que andan concentraditos ahí en sus proyectos y no se dejan desviar y no se dejan distraer del alrededor. Eso para mí es súper genial. Súper, súper genial. ¿Cómo sería que esta mañana decidimos? No, yo dije, aquí hay evaluación, aquí hay lectura de péndulo, aquí hay varias cositas que hacer. Yo no voy a sacar la clase al aire, no, porque va a haber algo así como lavadito de calciñas, de cuecas. Aquí se empieza a ventear algunas cosas. Y fue supremamente armónico y lindo. Bellísimo, bellísimo. La otra cosa que me di cuenta es que para ellos la mayoría, como dijo Gabriel en su evaluación, realmente las cosas no es que sean fáciles o difíciles, o se disfrutan para hacerlo. Y eso a nosotros nos da una gran ganancia. Y es que no importa lo que toque hacer, lo hacemos porque no lo disfrutamos. No por nada más. Entonces nosotros no estamos pensando que es que yo voy a coger aquí porque esto es más fácil, o que yo no me meto por aquí porque esto es difícil. No, eso, a coger el toro por los cuernos y a disfrutarnos el resto. Por favor, ustedes, los que tengan preguntas, no importa, pregunte directo a la yugular.
Y en Instagram también voy a hacer lo mismo. Salgo a preguntarle a ustedes qué es lo que tienen que preguntar de la semana, qué es lo que carajos quieren hacer. Porque ya es hora de que nos movamos y que dejemos de la bobería de estar esperando que los otros sean los que nos resuelvan y echarle la culpa a los demás, porque yo no soy capaz de actuar y de hacer realmente lo que corresponde. Vamos que vamos y vamos haciéndola bien. Vamos a hacerla de la mejor forma. Así que a las 3 de la tarde estoy por Instagram. Ustedes deciden si lo hacen corto o lo hacen largo. Va a estar en directo. Lo más seguro es que como tengo cargado el teléfono, lo hacemos al aire libre. ¿Vale? Ahí, afuera. Nos divertimos un rato entre la nieve. Maybe, ¿qué hacemos? Lo hacemos dentro de la nieve, nos sentamos un ratico entre la nieve, nos divertimos un rato. Oiga, de verdad voy a sacar una silla, mano. Saco una silla y nos sentamos un rato en la nieve. Y los espero para que nosotros tengamos una conversación. Pregunte directo a la yugular. A mí no me interesa preguntar, ay María, ¿de qué color es el cielo gris? No, pregunte a la yugular. Pregunte a la yugular. ¿Quiere hablar de política? Hable. ¿Quiere hablar de sexo? Hable. ¿Quiere hablar del color de los ojos de...? Hable. Pregúnteme. Que como la señora Jane, yo le explico lo que es la melanina. Ok. Otra cosa bien importante es, en Instagram yo les dejé una invitación para que vinieran a YouTube. Porque es que en YouTube, Gabriel, no le van a decir. Porque es un secreto. Él ha estado organizando de todo. Lo que sí es que la mayoría de nuestra inversión para que usted se empodere está en YouTube. Aprovechela. Yo ahí se la coloco. Hoy vamos a hacer el lanzamiento de la página y todavía hay unos truquitos que ajustar. Así que me parece genial que usted y yo aprovechemos y veamos otras cositas para que cuando entre a la página pues se divierta más. Yo lo que quiero es que, yo lo que sé es que usted se divierte cuando entra a la página desde el principio y empieza a absorber contenido. Eso es para usted, eso está personalizado para usted, no para mí, para usted, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que quiero hacer y yo ya estoy haciendo lo que hay que hacer. Ojo con los verbos, ojo con los verbos. ¡Wow, Charlie! Bienvenido a la familia, Charlie, qué bien, qué bien, qué bien. ¡Oh, Gabriel! Muy buenas tardes, multimillonarias tardes tengas, corazón. Hace tiempo que no lo veía, solamente a las 3 de la mañana. María Teresa, multimillonarias tardes. Señorita Josefina, multimillonarias tardes. Señor González, señor Gonzalitos, hace rato que no lo veo. Ok, Raquel está de viaje y por este lado Dexter, multimillonarias tardes. Dexter, Leila, qué belleza, qué belleza. Qué belleza. Sandra, Leticia. Ahora, continuando. Ustedes saben que yo no le jalo a la política y yo no critico la política. Yo no me meto en eso. ¿Para qué? Eso no sirve. Lo que sí es que me di cuenta, y aquí como solamente como chisme, ¿no? Lo que sí me di cuenta es que lo que pensé y lo que hicimos en la familia se dio. Por ejemplo, mire, yo les voy a decir un secreto. Para nadie es otro secreto que nosotros somos transportadores. ¿Sí? Que somos una empresa de mudanza. Sí. Que amamos los camiones, claro, y que detrás de esos camiones hay conductores, sí,
y que esos conductores son seres grandiosos también, y que además de empresarios son papás, son esposos, son hermanos. Ay, son hermosos padres, son hermosos hermanos, son seres humanos que sostienen un sistema. Son los que sostienen el sistema. Por todos medios. Son los que nos transportan, además de transportarnos los mismos vehículos. Son los que nos transportan los alimentos, son los que nos transportan el vestuario. Mire, por ejemplo, aquí en Canadá, con estas distancias, como dice, longas, así, muy longas, muy largas de un punto a otro, los camioneros son importantes. La carga en los trenes, ellos también son transportadores. Son transportadores. Y debieron haberse unido los aviones. Los aviones también. Sí, señor. Uy, ¿usted se imagina un desfile de aviones ahí por toda la Queen, por toda la 16 hasta Ottawa? Eso hubiera sido genial. A nuestros conductores, hombres y mujeres, drivers, hombres o mujeres, se les agradece. Yo estoy muy feliz y agradecida. Porque ellos son las venas. Ellos no son unos arrastrados, no señor. Ellos invierten su tiempo en caminatas, en conducir 8, 10, 12, 15 horas. No, aquí está permitido hasta 11. 11 horas en donde duermen en la cabina para poder continuar, donde atraviesan las fronteras y donde comunican al pueblo con el pueblo. Agradezco muchísimo a los líderes y agradezco muchísimo al gobierno por haber descongelado sus cuentas para que todo fluyera. Agradezco inmensamente, feliz y agradecida que todo se llevó al estilo Canadá, dentro de una forma muy armoniosa, muy armoniosa. Agradezco también que eso hizo para que todos nos quitáramos todas las máscaras de la cara. Porque no era solamente la pendejada esa que tenían en la boca. No es solamente el carnet de vacunas. No, eso es lo de menos. Las consecuencias. Porque esa cosa lo único que le está diciendo es cállese la jeta y simplemente haga lo que yo le estoy diciendo. Y ya no va más. Eso ya no va más. Y estaba hablando con alguien cuando aparece una campaña para que nuestras crianzas, para que nuestros niños, pues también tengan la libertad de respirar. Ahora también agradezco mucho al medio ambiente y a todos los que están haciendo el tratamiento de agua porque lo están ahora haciendo con menos flúor, que el flúor se desaparece de eso. Yo agradezco inmensamente porque hace mucho, mucho tiempo que el flúor y el calcio estaba metido y era una calcificación de esas químicas. Ya no va más en el agua y el agua está más fluida y nosotros estamos regresando a nuestro interior. Agradecemos también a todos aquellos que se han integrado a la permacultura. Ay, eso está lindísimo. Me encanta que hace mucho tiempo, ya la gente siente la conciencia y la integración con nuestros árboles. Eso es lindísimo. Mucho más lindo. También agradezco cantidades hermosos que nuestros campesinos, que son papás, son mamás, son hermanos, dejaron simplemente el foco de solamente cultivar para conseguir plata y se dedicaron a cultivar para darle amor a todos los que realmente se alimentarán con eso, y por eso es que sus cosechas se han estado vendiendo muchísimo más. Ojo lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que están regalando nada.
Esa es otra que me pareció genial para esta semana. Al hacer la lectura del péndulo y pasar por aquí un amigo que tengo, me di cuenta que hace mucho, mucho tiempo la mayoría de los empresarios se dieron cuenta que el foco no era el dinero. Y ahora sí que están ganando dinero. Hace mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Que ya hay más comunión entre todos los seres humanos y los seres animales, dándonos cuenta que son seres grandiosos, que viviendo juntos hacemos grandes cosas. Hace mucho, mucho tiempo. Y eso es bonito, ¿sabe por qué? Porque hace mucho tiempo y toda la vida se ha vivido eso. El asunto es una clave que a nosotros nos pusieron como foco, que solamente nos pusiéramos frente y foco a la cuestión amarillista. Yo le voy a decir una cosa. El 95% de las noticias en este momento son excelentes. Solamente un 5% todavía está manipulando las noticias amarillistas. Y eso es genial. Eso es lindísimo. Porque ya la gente está despertando y somos más. Yo alguna vez les dije, entre más dormidos haya, entre más gente se deje manipular, en el momento en que se voltea la arepa, mire, todas están a cosechas y pan, pan, pan. O la arepa, pan, pan, pan. O la tortilla, pan, pan, pan. 3, 2, 1, 3, 6, 9. Y de verdad que voltear la tapioca ha sido genial, genial. Ya no dependemos, somos libres. Y recuerde que libres no es hacer lo que no me gusta. Libre es entender que lo que no le gusta es lo que hay que hacer. Porque ahí es donde usted desarrolla algunas habilidades. Sí, señor. Sí, señor. Si estuviese en Colombia, yo diría, no le saque el cuerpo a aprender y a redescubrirse todo su potencial, haciendo inclusive lo que no le gusta hasta que lo ame. Si estuviese en Brasil, yo diría, no le saque el copo, no le saque la bunda, no le corra la bunda. Haga lo que no le gusta primero y verá que las cosas se le hacen mucho más fácil, porque ahí usted tiene un aprendizaje grandísimo y no es un aprendizaje de sacrificio, al contrario, a usted lo libera. Y si estuviera en España diría, no le saque el culo a aprender lo que tiene que aprender y a amar lo que hay que amar, porque para eso es que está eso. Yo estoy ahorita aquí entre todos estos girasoles, sunflower. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y para la mayoría de las personas, hacer lo que no les gusta es un sacrificio. Y no saben el néctar, la delicia, cuando usted se da cuenta que usted simplemente estaba programado para hacer lo que le diera la gana y lo más fácil, porque usted tenía bajos estándares de calidad. Cuando usted y eso lo aprendí de los niños.
Yo tengo una niña que se llama... esa no. Hay una niña que se llama Sally. Es una niña de verdad. Tiene 5 años y medio, 6 años. Usted le sirve de comer a la niña. Y la niña dice, yaki, guácala. Y le digo yo, ¿y por qué dices eso? Dice, I don't like that. Yo no quiero eso. I don't like that. Yo no quiero eso. Mi amor, ¿tú has comido de eso? Oh, no, never. No, yo nunca he comido de eso. ¿Y entonces por qué dices que no te gusta? Ah, no, yo sé que no me gusta. Así es. Por eso es que cuando papá y mamá usted le dijo, a mí no me gusta, mamá y papá pensó que no mostrarle los beneficios de eso, hacían beneficios, ay no, déjelo ahí, no lo moleste porque lo trauma. Lo trauma. Lo trauma. No, señor. No, señor, aquí no hay traumas. Entonces, pensamiento de rico y pensamiento de pobre. En el canal de YouTube. Ay, ¿dónde está la cuestión de social media? YouTube. Ok, interesa. Aquí están los links. Y los links los llevan. Ahí están los links puros de YouTube. En el canal de YouTube está absolutamente de todo. Y a las 3 nos vemos para que usted me pregunte directamente lo que quiere saber. ¿Quieres saber de costura? Ok, tejidos. Hagámosle. Yo sé tejer 2 agujas. Yo sé tejer crochet. Yo sé hacer bordado de cintas. Yo sé bordar y peinar las líneas del tiempo. Yo sé rediseñar. Yo soy un arquitecto de vida. Yo sé rediseñar la vida. Y sé aplicar absolutamente todos los conceptos. Oh, sí. Entonces nos vemos a las 3, 12:36. 12:36. Y les agradezco muchísimo por haber estado conmigo. Y a las 3 nos vemos por Instagram. Preguntas. Que me impulsa para seguir adelante, cada día con mucha más bondad.